Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarlos en una nueva transmisión más que hacemos de nuestra página de números y fútbol. Aquí estamos, como siempre, hablando del Mundial 2026 que comenzó hoy, la fiesta mundialista en el Estadio Azteca. Yo siempre le sigo llamando Estadio Azteca, muchos le llaman Estadio Banorte, otros le llaman el Estadio de la Ciudad de México, en un momento el Estadio Guillermo Cañedo, pero nosotros seguimos llamándole el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, que hoy nuevamente se vistió de gala, se puso toda la fiesta para la inauguración del Mundial 2026 por tercera ocasión el equipo o el Estadio Azteca fue escenario de un nuevo partido. Así que aquí estamos con el día uno de la Copa del Mundo y como siempre nos acompaña el profesor Félix Macín, que tiene mucho que comentar de este partido que ganó México con el marcador de 2-0. Hablaremos un poco sobre la inauguración, qué le pareció todo el ambiente previo que hubo al partido, obviamente lo que se vio en esos 90 minutos, profe, que tuvo un récord hoy de expulsados. Tres jugadores fueron expulsados hoy en el partido inaugural, un récord, no se tenían dos expulsados desde 1990, ya vamos a comentar de quiénes se trataron en esa ocasión, y obviamente el partido que se viene a las 8 de la noche entre Corea y la selección de Chequia y lo que se viene para mañana. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, nuestro colega, el profesor Félix Macín, que va a evaluar también el inglés hoy del árbitro brasileño Wilton Sampaio, que pues ha sido también objeto de mucha burla por el inglés que generó hoy en ese partido. Profesor Félix Macín, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzó la fiesta del Mundial, profe. Hola, hola Gui, buenas noches. Sí, gracias por la oportunidad. Arrancó la fiesta del fútbol, arrancó la Copa del Mundo, ya tuvimos el primer partido y todos los sucesos que vamos a ir comentando durante esta transmisión en este programa. Invitarles a los amigos que se vayan conectando poco a poco y que también sean partícipes de este primer análisis ya de los juegos del Mundial. Bueno, profe, para comenzar, profe, ¿qué le pareció el ambiente previo a la inauguración de la Copa del Mundo? El grupo Maná prácticamente fue el que abrió el Mundial, la inauguración con los artistas, y luego se fueron incorporando más artistas de, obviamente, la cultura mexicana, otros que han llegado ahí, y obviamente el show de Shakira, que también fue parte de esta inauguración, profe. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece si hablamos un poco del ambiente previo al partido entre México y la selección de Sudáfrica? Claro, Guille, si algo ha caracterizado a México en las inauguraciones de las Copas del Mundo es que siempre imprime ese sabor, ese ambiente futbolero, y es que yo creo que no fue la excepción hoy. Si bien es cierto, la ceremonia de inauguración fue discreta a comparación de algunas otras que hemos visto en mundiales anteriores, creo que estuvo a la altura, ya lo decías vos, con la introducción de Maná abriendo el show, ya luego la participación de gente como J Balvin, Shakira, que era la artista principal entonando el himno oficial de la Copa del Mundo junto al africano Burna Boy, y ya posteriormente aparecieron gente como Andrea Bocelli también participando del show inaugural, que creo que estuvo a la altura de las circunstancias, digno de una Copa del Mundo. Creo que FIFA, insisto, acertó en el sentido de abrir la Copa del Mundo en México, un público que se tenía la duda, se iba a responder con la efervescencia, insisto, que el pueblo mexicano suele imprimirle a estos tipo de eventos, pero creo que también el público le puso esa chispa, le puso esa pimienta que es necesaria también en estos eventos, y creo que estuvo muy a la altura guía de las circunstancias. Bueno, profe, sin lugar a duda, como usted dice, quizás no fue una inauguración tan pomposa como se esperaba o como se han hecho en otros mundiales, pero yo creo que México le puso también el sabor, ¿no? El ambiente de la cultura latina, de la cultura mexicana. Hubo también muchos personajes que intervinieron y obviamente luciendo los atuendos propios de la cultura
de México y los aficionados ni se diga, se pintaron de los colores de la selección de México, de la bandera de México y algunos personajes, como vemos ahí, que siempre son conocidos, por lo menos en esta parte de América Latina. Vemos ahí un aficionado con el traje del famoso Chapulín Colorado que interpretaba Roberto Gómez Bolaño y el Estadio Azteca que nuevamente se pintó de fiesta, profe, por tercera ocasión. Creo que fue una inauguración que dejó pues muy buenos comentarios. Obviamente siempre habrán gente que no le parece nada, pero en términos generales creo de que se lució México en esa inauguración. Lo que se criticó es que como que no hubo ninguna autoridad del gobierno de México en esa presentación o en esa inauguración. Sí, de hecho la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que no iba a estar en la ceremonia de inauguración, mucha gente para el pueblo mexicano, entonces quisieron evitar los abucheos, considerando que hoy se congregaron 80,000 personas, 80,824 personas para ser exactos, en el monumental Estadio Azteca, ahora Ciudad de México, y sin lugar a dudas, creo que la mandataria no quiso pasar ese mal rato e igual, y faltó quizá la presencia de esta gente, pero en términos generales, insisto, el público le puso ese ambiente y creo que fue un show a la altura de una Copa del Mundo. Claro, perfecto. Un gusto saludar a nuestro buen amigo José Enrique Ayala, que está ahí, dice que está conectado, está viendo. Don José Ayala, un gusto saludarlo. Estamos hablando de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, que obviamente despertó el interés de la gente de El Salvador para ver esta nueva inauguración en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Qué le parece, profe, si hablamos un poco del partido, lo que se vio hoy? México, como usted lo venía hablando en programas anteriores, no iba a tener problemas para enfrentar este partido contra la selección de Sudáfrica, tomando en cuenta que jugaba ante sus aficionados, motivación jugar en el Estadio Azteca ante una selección de Sudáfrica que pues era una incógnita en ciertos términos, ¿no? De las condiciones futbolísticas que llegó y así fue. Creo que México dominó gran parte del partido. Creo que el 2-0 se queda incluso un poquito pequeño para lo que mostró la selección de México. Y bueno, ya tiene sus primeros 3 puntos esta selección que dirige el Vasco Aguirre, que pues inició debutando en su casa. Pero, profe, escuchamos su análisis, su comentario de lo que fue este 2-0 de México sobre la selección de Sudáfrica. En efecto, Guille, creo que México, bueno, salda el compromiso con, si tuviéramos que ponerle una nota, con un aprobado simple, porque no se esforzó demasiado en el campo, aprovechó los errores que le dejó la saga de Sudáfrica. De hecho, el marcador se abre con un error defensivo del conjunto sudafricano, lo aprovechó muy bien Julián Quiñones, que se suma a la gran lista de goleadores que han marcado en un juego inaugural, y posteriormente el juego cae en un bache porque México tampoco le imprimió esa velocidad, no le imprimió tampoco ese ritmo de querer avasallar a una Sudáfrica que realmente no tuvo nada en el primer tiempo. No realizaron ningún disparo a gol, aparte de ello se fue expulsado un jugador sudafricano antes de la finalización del primer tiempo, y esto creo que también le abría las puertas a México para que en el complemento ampliara la ventaja, si bien es cierto se da, es minuto 22 del segundo tiempo, Raúl Jiménez llega y conecta de cabeza un centro bien medido desde la banda derecha para ampliar la ventaja en el marcador. Una celebración muy emotiva para el delantero, el ex delantero del Fulham, ahora va a jugar para el Wolverhampton. ¿Por qué? Porque su padre recién falleció hace un par de semanas, entonces la dedicatoria de ese gol directamente es a la memoria de su difunto padre. Marcaba el 2-0 y sellaba el resultado, expulsado otro elemento de Sudáfrica, pero se complica al final con la expulsión también de César Montes, ya en un contragolpe que tenía el conjunto sudafricano. En términos generales, el conjunto de Javier Aguirre, insisto, aprueba con un regular, pero no termina de convencer. El funcionamiento. Es el primer partido, obviamente, y habrá que analizar qué tienen Corea y Chequia para poder
sacar una conclusión ya real de lo que se puede enfrentar México para los siguientes compromisos. Claro. Bueno, también hay que destacar que tuvo debut un elemento muy joven en la selección mexicana y en las Copas del Mundo, que obviamente también se ha destacado profesor Félix Macín, el cambio que hizo el técnico Javier Aguirre, que le permite a este elemento mexicano estar en la lista, ¿no? Una lista privilegiada de jugadores que han debutado muy jóvenes en una Copa del Mundo, no cumpliendo los 18 años, pero ya están en esa selecta lista que obviamente están grandes jugadores como Pelé, podríamos decir que fue uno de los grandes jugadores que debutó en una Copa del Mundo y hoy también lo ha hecho otro elemento mexicano, Alberto Mora. Sí, en efecto, mucha de la afición esperaba ver a Gilberto Mora debutar en este mundial porque realmente el muchacho ha mostrado muchas capacidades vistiendo la elástica del equipo de Tijuana y también cuando se ha calzado las botas de la selección nacional. Se le dio la oportunidad, Javier Vasco Aguirre aprovechó el escenario para darle paso y entrada a un jugador que es el futuro de esta selección mexicana. Se le vio muy buenos movimientos, quizás no se le puede juzgar por el tiempo que estuvo en la cancha y por el mismo ritmo que tenía el partido, pero creo que es una nota importante, como también le dio paso a un jugador que hablábamos en la previa cuando analizábamos a México, Guille Armando La Hormiga González, de quien también se espera mucho, el delantero de las Chivas del Guadalajara, que también vio minutos en esta inauguración y creo que fue el escenario propicio para que estos elementos pudieran entrar, considerando que el juego ya estaba decidido y que Sudáfrica tampoco representaba mayor inconveniente para el equipo tricolor. Bueno, nos dice don José Ayala, aquí nos escribe que la inauguración, dice, estuvo muy, muy bonita, estuvo muy presentable, dice, pero el partido estuvo a nivel de Copa Oro, dice. Don José Ayala, que también sabe mucho de fútbol, ahí nos escribe, profe, sí, la verdad que el partido no fue muy vistoso, yo le decía antes de hacer el programa, de que generalmente los partidos inaugurales, profe, no son tan vistosos. Yo creo que son pocos los partidos que recuerdo que han tenido mucha vistosidad, tal vez aquel Alemania 4 Costa Rica 2 que dejó buenas sensaciones, por lo demás, creo de que no han sido los partidos inaugurales de un gran espectáculo como la gente espera o como de repente los medios también los venden. No, claro, claro, el partido inaugural casi siempre tiene que ser un partido que no es espectacular, ya mencionabas, salvo ese ejemplo de Alemania, y creo que también influye, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Guille, que influye el hecho de que haber cambiado, que antes el campeón del mundo iniciaba el torneo, ahora lo inicia el equipo anfitrión, y creo que eso también merma en cierto modo la calidad del partido, porque o el anfitrión es débil o el rival que le ponen al anfitrión también es débil. Entonces se da esa combinación propicia como para que el partido no sea espectacular. Pero más allá de eso, es el primer encuentro, lógicamente, y habrá que ver cómo va a ir ascendiendo el ritmo de juego y las emociones de cada partido. Me parece que sí vamos a tener un mundial bastante cargado de goles, partidos que van a ser muy buenos y otros partidos de los cuales quizás no esperamos mucho, pero ojalá también o nos podamos cambiar de percepción conforme vaya avanzando el torneo. Este partido, profe, dejó un nuevo récord en los partidos inaugurales, 3 jugadores expulsados, 2 de Sudáfrica, 1 de México, ya lo decía usted, César Montes, pero también la selección de Sudáfrica perdió 2 elementos, es Pepelo Seacole, que fue el primer jugador expulsado en este mundial, y también lo acompañó Temba Swane. Bueno, desde Italia 90, profe, no habían 2 jugadores expulsados en un partido inaugural. En aquel Camerún-Argentina se fueron expulsados Massin, no es su apellido, pero Massin creo que es el jugador expulsado, y André Cana Villic, que fueron expulsados en ese partido, pero hoy Sudáfrica-México pues supera ese récord que tenía la selección de Camerún con 12, bueno, Sudáfrica lo iguala con 2 expulsados, pero el partido en términos generales, 3 expulsados. ¿Qué le pareció la actuación del árbitro brasileño, el señor Wilton Sampaio, que cuando expulsó
al jugador de Sudáfrica, al segundo jugador que expulsó, pues como que el inglés que le mencionó no mucho lo entendió el jugador de Sudáfrica. Sí, bueno, me parece que estuvo acertado el árbitro brasilero, no se le puede recriminar nada, de hecho el juego le permitió también pasar desapercibido. Las expulsiones estuvieron correctas a mi parecer. Quizás se pudo haber juzgado de manera diferente la entrada de César Montes, pero el árbitro acertadamente lo consideró que era el último hombre y lo termina expulsando. Y sí, me parece que la misma adrenalina del juego, los nervios que te pasan factura ahí, el árbitro empezó a conectar ideas y no supo expresarse a la primera, pero lo importante es que los jugadores le entendieron que era tarjeta roja y la sanción de la falta. Pero son cosas que suelen pasar, ritmo del partido, ritmo del juego, y ahora con esto que FIFA ha impuesto, los árbitros la pasan mal en el tema de ordenar ideas hablando en otro idioma que no es el propio. Y en otro orden, profe Macín, destacar también el gol de Julián Quiñones, que prácticamente se convierte en el primer jugador no nacido en el país que marca un gol, el primer gol en las Copas del Mundo. Creo que también es importante mencionar ese dato de este Julián Quiñones, que de repente también un poquito criticado, ¿no? Su convocatoria a la selección mexicana, pero bueno, hoy con ese gol creo que de repente se ha echado un poquito la bolsa a muchos mexicanos con ese gol que marcó hoy a la selección de Sudáfrica. Sí, recordemos que en México el tema de los naturalizados es bastante resistido, pero Julián Quiñones ha demostrado esta temporada jugando en Arabia. De hecho, fue campeón goleador con 31 anotaciones en la Liga Árabe, superando al mismo Cristiano Ronaldo. Y creo que tenía las credenciales necesarias para ser titular hoy, y así lo consideró Javier el Vasco Aguirre, jugando un poco atrás el jugador colombiano-mexicano, siendo referente en la delantera Raúl Jiménez, pero más allá de eso, demostró en la zona ofensiva mexicana aquí. Bueno, perfecto, profe. Ya analizamos ese partido entre la selección de México y Sudáfrica, que ganó el equipo México con el marcador de 2 goles por 0. ¿Qué le parece, profe, si hablamos un poco de lo que se viene para esta noche? Específicamente a las 8 de la noche se viene el partido entre las selecciones de Corea y Chequia. Partido inédito entre estas dos selecciones que obviamente van a esperar sacar un buen resultado en este debut, especialmente ya conociendo lo que han hecho las selecciones de México y Sudáfrica. ¿Qué le parece este partido que se disputa pues en breve en el Mundial allá en Guadalajara? Va a ser un partido interesante, considerando el resultado que ya se con México. Entonces, estos equipos ya salen conscientes de que deben de sumar. Si quieren clasificar, ya sea como acompañante de México o como un mejor tercero, tendrán que sumar. Y creo que en la previa aparece como favorito Corea, de quien tenemos un poco más de contexto. Un equipo que gusta del juego veloz, del juego ordenado, pero veremos también cómo responde una República Checa, que es un fútbol más rocoso, un fútbol más defensivo. Ambos equipos tienen obviamente las credenciales para poder dejarnos un buen espectáculo, pero me parece, Guille, que vamos a tener un partido bastante abierto, bastante movido, y que puede también dejarnos una buena cantidad de goles. Bueno, en este partido, ¿qué podemos destacar? ¿A qué jugadores podemos seguir? Obviamente en Corea creo que todos conocemos al jugador del LAFC y de la República Checa, profe, que vuelve después de 20 años a una Copa del Mundo. Pues jugadores que me imagino usted conoce un poco más, que sigue las ligas europeas. ¿Qué duelos interesantes podemos ver hoy en este compromiso? Creo que, insisto, lo hablábamos en la previa cuando analizábamos a los jugadores. Thomas Suchek, y creo que va a tener mucho trabajo. Thomas Schick, la delantera del cuadro checo también puede dejar mucho por aportar en el partido. Y ya de Corea hablábamos de Heung-min Son, que es el hombre a seguir, el hombre referente del conjunto coreano, al igual que Canning Lee,
que también son hombres de mucha experiencia. Kanye Lee, bicampeón con el equipo del Paris Saint-Germain en la Champions League. Creo que son los jugadores más importantes a seguir, pero insisto, creo que el duelo va a ser abierto, no habrá esa rigidez, aunque hablamos, insisto, de las características de Chequia, que es un poquito más duro, pero creo que al enfrentarse a Corea, que es un equipo suelto y que te deja jugar, creo que también el equipo europeo se puede impregnar de ese ritmo y tendremos un muy buen espectáculo esta noche en Guadalajara. Bueno, perfecto. Unos datos importantes de este duelo. La selección de Chequia o antigua República Checa desde 1982, que no enfrentaba a una selección asiática. Pues en 1982 se enfrentó a Kuwait, empataron 1-1 y no pierde en sus últimos tres debuts mundialistas, los últimos dos frente a la selección de Estados Unidos en el 90, 5-1 y 3-0 en el 2006. Mientras que la selección de Corea, sus últimas victorias en debut ante europeos se remontan al año 2002 y 2010 ante las selecciones de Polonia y Grecia respectivamente, de 6 debuts que ha tenido frente a europeos. ¿Algún pronóstico, profe, para este compromiso? Me parece que va a ser un empate, Guille, un empate, 2-2, le pongo ya de una sola vez la cifra 2-2, un empate en Guadalajara. ¿Qué les Bueno, beneficiaría perfecto. a ambos si pensamos en el sentido de que estarán buscando también amarrar a alguno de los mejores terceros? Bueno, perfecto, profe, y eso es lo que ha sido el grupo A de este día que se complementa a partir de las 8 de la noche. ¿Qué le parece, profe, si hablamos de los partidos que se vienen para mañana, importantes? Debuta la selección canadiense frente a Bosnia, 1 de la tarde allá en Toronto, y el partido entre Estados Unidos y Paraguay, que después de 96 años se vuelven a enfrentar en un mundial. Canadá-Bosnia, ¿qué se puede esperar de ese compromiso? Van con la presión tanto canadiense como estadounidense de saber que el anfitrión o uno de los anfitriones ya ganó. Entonces eso creo que va a presionar a Canadá a salir al campo, intentar dar la talla ante un equipo de Bosnia que intentará aguar la fiesta, pero creo que Canadá tiene los jugadores suficientes como para poder aspirar a ganar. Me parece que el conjunto de la hoja de Maple puede hacer valer su condición de anfitrión. Por la mínima, Guille, me parecería que Canadá se lleva los 3 puntos mañana ante Bosnia, y en el partido Estados Unidos-Paraguay lo veo un poco más parejo, considerando que el profe Gustavo Alfaro se caracteriza casi siempre por mantener ese esquema defensivo, ese orden que le ha dado mucho éxito, y creo que pinta para empate en un grupo, Guille, que cuando analizamos hablábamos que va a ser el grupo de los empates. Entonces me parece que Canadá triunfa y que Estados Unidos y Paraguay se reparten los puntos mañana en el SoFi Stadium. Perfecto, y el Canadá-Bosnia, otro partido inédito entre estas dos selecciones. Canadá tiene la obligación de ganar, ¿no? Por ser local. Sí, 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 me parece que va a saldar con triunfo ese partido, la obligación de sacar los 3 puntos. Tiene hombres, insisto, como para poder hacerle frente a este debut ante Bosnia, y creo que lo va a saldar de buena manera ahí. Bueno, perfecto, profe. Eso es lo que hemos podido analizar de este día 1 de la Copa del Mundo y lo que se viene para mañana, viernes 12 de junio, donde muy seguramente habrán también resultados y partidos muy importantes entre estas dos selecciones. Profe, hoy nos vamos a despedir bastante temprano porque hay que prepararse también para ver el partido a las 8 de la noche entre Chequia y la selección de Corea. Así que si Dios lo permite, nos encontramos mañana en el día 2 de la Copa del Mundo, analizando los juegos que se van a venir para el día sábado y por supuesto lo que pase en esos duelos que acabamos de mencionar. Así que como siempre, profe, muy agradecido con su participación y sus comentarios también de mucho conocimiento en el fútbol de Copa del Mundo. Claro, Guille, mañana nos encontramos con los amigos que nos han sintonizado. Insisto, va a ir creciendo el, el, el torneo, y mañana esperamos ver también el debut, insisto, de los dos anfitriones, y estaremos acá para analizarlo y compartirlo con los amigos que nos hacen siempre el favor de su atención y de conectarse a Hablemos del Mundial.
Perfecto, era el profesor Félix Massín hablando de la Copa del Mundo en su día uno con el análisis del resultado de hoy, México contra Sudáfrica y por supuesto el partido que se viene a las 8 de la noche, Chequia contra la selección de Corea y mañana esos partidos Estados Unidos contra Paraguay y también la selección de Bosnia contra Canadá. Si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente mañana en un espacio más de Hablemos del Mundial.